mañana les voy a compartir la grabación de esta charla con las diapositivas para que tengan la información presente. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud con respecto a la información que yo estoy dando, por favor anótenla en una hoja, en un cuaderno. Al final de la charla vamos a sacar un espacio para resolver esas inquietudes que tengan. Entonces anótenla, presten mucha atención a la información que les voy a dar y nuevamente bienvenidos a esta charla de prácticas. Entonces, como les comentaba, esta charla va dirigida a los estudiantes de la Facultad de Hospitalidad. Listo. Quiere decir que va para los estudiantes del TP en gastronomía, del TG en gastronomía, de hotelería, gestión de bares y restaurantes y de turismo. Información importante. 1. Ya se han hecho 2 charlas. El pasado 24 de marzo se hizo una charla igual o muy parecida a esta. Hoy va a ser la última de charlas informativas para lo que van a ser las prácticas del próximo ciclo. Como les decía, les voy a enviar el día de mañana, en el transcurso de la mañana, los correos institucionales, las diapositivas y la grabación de esta charla. ¿Listo? Primero vamos a hablar de cuáles son los tipos de práctica y las modalidades de práctica disponibles. Ustedes, estudiantes de la Facultad de Hospitalidad, tienen 4 tipos de práctica disponibles. Uno que se llama ofertas de CBC, donde ustedes se pueden postular a las ofertas que hagan las empresas con los requerimientos de practicantes. Punto número 2, presenta empresa, donde ustedes como estudiantes pueden buscar por su cuenta una empresa y presentarla para que ustedes puedan hacer allí mismo la práctica. Tercer tipo de práctica, homologación. Algunos de ustedes ya se encuentran trabajando en una empresa, por lo tanto, ustedes si ya llevan mínimo 3 meses desempeñando funciones del programa y se encuentran contratados a término fijo o indefinido, ustedes pueden homologar la práctica. Ya más adelante les voy a comentar qué documentos y más información de la homologación. Y el cuarto tipo de práctica es por medio de talleres virtuales. Son unos talleres que ya venimos ofertando desde hace un año. Tienen una duración de 10 semanas. Estos talleres se realizan en el campus virtual del Politécnico y la nota que ustedes saquen de ese taller virtual, la nota definitiva de ese taller virtual, va a ser la nota definitiva de la práctica empresarial. ¿Listo? Entonces les repito, tienen 4 tipos de práctica, pueden aplicar solamente a uno a la vez, no pueden estar haciendo 2 procesos al tiempo. Ofertas de CBC, o presentar una empresa, o realizar homologación, o realizar taller virtual. Modalidades de práctica. Hay 2 modalidades. Una que es de 10 semanas, donde ustedes van a asistir a una empresa y van a hacer prácticas durante 10 semanas calendario. Estas prácticas de 10 semanas no son remuneradas. Lo único que la empresa realiza es el proceso de afiliación a la ARL del estudiante durante las 10 semanas. ¿Listo? Algunas empresas de 10 semanas dan subsidio de transporte o subsidio de alimentación, pero eso depende directamente de las empresas. ¿Listo? No están obligadas las empresas de 10 semanas a dar algún sustento económico o algún auxilio al estudiante. La otra modalidad de práctica son las de 6 meses o cuota cena, donde los estudiantes firman con la empresa un contrato de aprendizaje. Al firmar un contrato de aprendizaje, ustedes ya adquieren unos compromisos con la empresa y la empresa asimismo adquiere unos con ustedes. ¿Cuáles pueden ser esos compromisos o esos temas obligatorios que tiene que dar la empresa? Un salario mínimo, les continúan pagando durante los 6 meses el tema de la EPS y los afilia a la ARL. En estos momentos hay empresas que están pagando el 75% del salario mínimo. Eso se debe a que el índice de desempleo, como ustedes saben, en el país está por encima del 10%, del 10 puntos. Por lo tanto, si está por encima de los 10 puntos, las empresas no están obligadas a ofrecer el 100 y pueden ofrecer el 75%. Si pagan el 75 o el 100 ya depende directamente de la empresa. ¿Listo? Entonces, repito, hay 2 modalidades, o que hagan prácticas durante 10 semanas calendario, o que hagan prácticas de 6 meses donde firman un contrato de aprendizaje con la empresa. Puntos importantes para que puedan hacer práctica presencial.
Uno, deben tener disponibilidad de 36, mínimo 36, máximo 48 horas a la semana. Si no cuentan con ese tiempo durante la práctica, no pueden hacer práctica presencial. Las empresas a ustedes lo requieren para que trabajen en horario de oficina de lunes a viernes o de lunes a sábado o de domingo a domingo con un día compensatorio. Es necesario y obligatorio que tengan disponibilidad de ese tiempo. Si no cuentan con ese tiempo, no pueden hacer práctica presencial. Para poder asistir a una entrevista deben estar matriculados. Si ustedes no han pagado la matrícula, no van a poder postularse a las ofertas. Asimismo, deben tener EPS. Revisen en Fosiga, métanse a Google, revisan en el Fosiga con su número de cédula en qué estado de EPS se encuentran. Si aparecen activos o activos por emergencia, pueden iniciar la práctica. Si se encuentran en otro estado, no pueden arrancar, no pueden postularse a las diferentes ofertas. Asimismo, nosotros desde prácticas somos quienes autorizamos a ustedes para que arranquen la práctica por medio de la carta de presentación. Es una carta que nosotros enviamos una vez la empresa nos dice que los va a contratar. En esa carta están sus datos, en esa carta está la fecha de inicio y finalización y pueden arrancar la práctica únicamente hasta que el área de prácticas envíe esa carta a la empresa. ¿Listo? No se puede arrancar la práctica antes o sin que nosotros no hayamos enviado esa carta a la empresa. Lo mismo, si hay algún chico que va a presentar empresa o va a hacer homologación, para entrar a hacer esa validación, el estudiante debe estar matriculado. No puede entrarse a validar la empresa estando solamente inscrito en la asignatura. Deben pagar la matrícula. Si difieren la matrícula a varias cuotas, con que paguen la primera cuota ya es posible postularse a las ofertas o ya es posible hacer la validación de empresa o de homologación. Repito, si tienen alguna pregunta pueden escribirla y al final sacamos un espacio para responder esas dudas. Fechas importantes, ténganlas muy presente. Jueves 15 de abril. Ese día ustedes deben ingresar a la plataforma del Politécnico y hacer la inscripción de la práctica empresarial. Tal cual hicieron con las otras asignaturas de su programa, entran a la plataforma y hacen la inscripción de la práctica empresarial. A partir de ese 15 de abril, ustedes ya pueden pagar el recibo de la matrícula, ya lo pueden generar y lo pueden pagar. Importante que paguen el recibo entre el 15 y el 16 de abril. La razón es porque esos estudiantes que paguen entre el 15 y 16 de abril van a ser invitados a la inducción del jueves 22 de abril. ¿Listo? Ese jueves 22 de abril yo les voy a comentar cómo postularse a las ofertas, cómo cargar documentos, cómo se va a calificar la práctica, les voy a presentar a su docente supervisor, les voy a dar los puntos importantes para que puedan aprobar la práctica. ¿Listo? Otro punto importante, si ustedes pagan el 15 o el 16 de abril la matrícula, ustedes van a poder observar el listado completo de ofertas que hayan hecho las empresas. Ustedes van a tener la posibilidad de primero postularse a esas ofertas que van a ver en el sistema de prácticas. Si un estudiante no se matricula en esos días, es probable que cuando vaya a entrar al sistema de prácticas, sus compañeros que sí se matricularon en esas fechas hayan cubierto o hayan seleccionado las vacantes disponibles que había en ese momento. ¿Listo? Entonces es importante que a partir de ese 15 o 16 de abril hagan el pago de la matrícula. Más adelante les doy el número de teléfono de registro y control para que pregunten valores o todo lo que tenga que ver con precios de la asignatura. Como les decía, la inducción es el 22 de abril. Se van a invitar a los estudiantes que estén matriculados en la asignatura de prácticas. Si se matricularon el 21 de abril, también van a ser invitados. ¿Listo? Esa invitación les va a llegar a sus correos institucionales para que estén, por favor, muy pendientes a los correos institucionales. Como les decía, para poder iniciar práctica presencial deben estar matriculados, deben estar activos y vigentes en la EPS, deben tener carnet de manipulación de alimentos vigente. Los chicos de hotelería, gastronomía y el TG en gastronomía deben tener vigente el carnet de manipulación para poder también arrancar la práctica. ¿Listo? La práctica presencial se va a realizar en las empresas donde hagan, en las empresas que hagan solicitud de practicantes. Las prácticas de ustedes pueden ser de 10 semanas o 6 meses. ¿De qué depende los cupos de práctica de las empresas? Es decir,
Una empresa es quien toma la decisión si solicita practicantes de 10 semanas y 6 meses. Si ustedes quieren prácticas de 6 meses, de ahí la importancia de que se matriculen ese 15 o 16 de abril. Con eso, cuando ustedes entren a ver las ofertas, es posible que haya todavía bastantes ofertas de 6 meses y puedan postularse a una de ellas. Los estudiantes que se matriculen fuera de las fechas o finalizando ciclo, es posible que cuando entren al sistema ya no hayan prácticas de 6 meses porque ya todas están ocupadas por otros de sus compañeros. El proceso de cargue de documentos, ya les comento cuáles son, y la postulación a oferta se hace por medio del sistema de prácticas. El día de la inducción, el 22 de abril, yo les voy a comentar cómo funciona el sistema de prácticas, cómo ingresar al sistema de prácticas y hacer todo el proceso. Los documentos que deben empezar a tener en cuenta son el certificado de la EPS, donde aparezcan activos y vigentes en la EPS, y para los chicos de gastronomía, tejen gastronomía, hotelería, además del certificado de la EPS, tener el carnet de manipulación de alimentos vigente. Como les decía, estudiantes, algunos de ustedes tenemos la información que va a presentar empresa, por lo tanto, ustedes deben tener en cuenta los siguientes requisitos para que la empresa quede validada. Uno, que ustedes van a desempeñar funciones acordes a su programa en la empresa que los va a contratar. ¿Listo? Es decir, no sirve que un chico de gastronomía consiga una empresa, pero que al momento de validar las funciones resulta que va a estar en el área de archivo y va a estar todo el tiempo ordenando el archivo, por ejemplo. En ese caso, la empresa no queda validada porque usted no va a desempeñar funciones acordes a su programa. Punto número 2, que la empresa que los vaya a contratar los afilie a la ARL durante el periodo de práctica. Punto número 3, que ustedes estudiantes se encuentren en la EPS, que se encuentren activos en la EPS. Las prácticas pueden ser de 10 semanas o 6 meses. Eso quiere decir que si ustedes buscan una empresa que los va a contratar para hacer las prácticas, la empresa les puede ofrecer a ustedes prácticas de 10 semanas o 6 meses. Los que van a presentar empresa, vayan alistando la Cámara de Comercio de la empresa y el RUT de la empresa. Esos documentos se van a pedir que se carguen también en el sistema de prácticas, así que por favor los que vayan a presentar empresa, vayan alistando ese par de documentos. Tenemos también la información de que hay estudiantes que van a homologar la práctica, es decir, que se encuentran en ese momento ya trabajando en una empresa, que están haciendo funciones acordes a su programa, que llevan mínimo 3 meses desempeñando esas funciones, listo, y que tienen contrato a término fijo indefinido. Esos chicos pueden homologar la práctica, vayan alistando los que van a homologar, vayan alistando el certificado laboral, donde diga qué cargo están desempeñando, cuál es la antigüedad en el cargo, qué tipo de contrato y qué funciones están desempeñando en la empresa en que están trabajando. ¿Listo? Como les comentaba, hay otro tipo de práctica que se llama taller virtual. Para los estudiantes de hospitalidad se les da la oportunidad de que si no quieren hacer práctica presencial o no pueden hacerla por algún motivo, que de pronto no quieran salir de sus casas, que tengan de pronto miedo al contagio o que se encuentran de pronto en otra ciudad, recuerden que las ofertas de práctica disponibles son empresas que están ubicadas en Bogotá. Si algún chico quiere presentar empresa o quiere homologar, no hay problema con que presente una empresa fuera de Bogotá. Pero quien quiera aplicar a una de las ofertas debe tener en cuenta que esas empresas están ubicadas en Bogotá. ¿Listo? Estos talleres virtuales están creados para esos estudiantes que quizás también están en otras ciudades y que no pueden trasladarse a Bogotá a hacer su práctica. Pueden sacar adelante la práctica empresarial por medio del taller virtual. Tenemos 2 talleres virtuales disponibles. Uno que se llama Crea tu propia empresa y otro que se llama Marketing estratégico para reactivación post pandemia. Llevamos, como les decía, un año aproximadamente, sí, un año, desde el 2022 ofreciendo estos talleres. Del área de hospitalidad aproximadamente ya han sido unos 100, 120 estudiantes que han sacado adelante la práctica por medio de alguno de estos 2 talleres. Ustedes son libres de escoger cuál de los 2 talleres quieren cursar. Este taller arranca el próximo 26 de abril. Listo, es un taller que dura 10 semanas. Es un taller virtual que se desarrolla en el campus. Ya más adelante les voy a dar más información de estos 2 talleres virtuales. Primer taller virtual, Marketing estratégico para reactivación post pandemia.
como les decía, arranca el 26 de abril. Ustedes durante 10 semanas van a estar realizando actividades, tareas, trabajos que el docente les va a poner durante ese taller virtual. Estos talleres virtuales tienen otra ventaja y es que en el caso de que ustedes no puedan asistir de manera virtual a las clases que el docente está dictando, esas clases van a quedar grabadas para que ustedes después, cuando deseen o cuando tengan el tiempo, puedan entrar a revisar esa grabación y ponerse al día en las clases que por algún motivo no pudieron asistir. ¿Listo? Al final del taller, al final de las 10 semanas, los estudiantes que aprueben el taller se les va a entregar un certificado donde se apruebe, donde se certifique que ustedes aprobaron y cursaron el taller de marketing. El otro taller disponible se llama Crea tu propia empresa. Tenemos la información de que hay algunos de ustedes que quizás por temas de pandemia o por diferentes situaciones tienen una idea de negocio en mente o tienen un proyecto en mente de emprendimiento, puede ser. Este taller virtual de Crea tu propia empresa les va a brindar a ustedes herramientas y los va a capacitar para que puedan sacar adelante este proyecto, este negocio que tienen en mente. Un docente especialista en emprendimiento los va a estar acompañando a ustedes en el taller virtual durante las 10 semanas y, como les decía, brindándoles las herramientas para que puedan sacar adelante esa idea de negocio y asimismo puedan sacar adelante la práctica empresarial. ¿Listo? Este taller virtual, el de marketing o el de Crea tu propia empresa, se desarrolla en el campus virtual del Politécnico. En la siguiente diapositiva les quiero mostrar algunas de las empresas que ya han solicitado practicantes. Todavía hay empresas que están ingresando o solicitando practicantes. Estas son algunas de las más conocidas y de las que les queremos compartir para que pues vayan revisando. Les recuerdo que para aplicar a las ofertas de 10 semanas o de 6 meses, depende de la disponibilidad y la necesidad de las empresas. Es decir, si ustedes vieron aquí que Andrés Carne de Res, ustedes quieren ir a hacer la práctica en Andrés Carne de Res y quieren ir a hacer una práctica de 6 meses, ustedes cuando ingresen a la página del sistema de práctica se van a dar cuenta si Andrés Carne de Res pidió practicantes de 10 semanas o de 6 meses. ¿Listo? Depende de la empresa, los practicantes y la modalidad de la práctica que se solicite. Por ejemplo, en Archis tenemos la información de que están necesitando 10 practicantes de gastronomía, cuota cena, es decir, contrato de 6 meses. Seguramente, si algunos de ustedes quieren hacer práctica de 6 meses y quieren hacerla en Archis, los primeros 10 estudiantes que se postulen van a poder asistir a entrevista y, en caso de quedar contratados, arrancar la práctica en Archis. También tenemos la información en Archis, también solicitaron 5 cupos cuota cena para hotelería. En Takami, por ejemplo, también ya solicitaron de 10 semanas y de 6 meses. En Andrés Carne de Res nos solicitaron casi 12 cupos, 6 de 6 meses y 6 de 10 semanas. Así que, como les digo, estudiantes, de ustedes depende si se matriculan rápido, si tienen los documentos al día, si cargan los documentos en el sistema de prácticas al día, van a poder postularse a estas ofertas que hay disponibles. Ha pasado que estudiantes que se matriculan en semana 4, semana 5 nos dicen que es que ellos quieren una práctica de 6 meses. Nosotros nos comprometemos desde la área de prácticas con el cupo de prácticas, tenemos el cupo en la empresa, pero no nos comprometemos con la modalidad. Recuerden que la modalidad depende directamente de las empresas. ¿Listo? De ahí la importancia de que si quieren prácticas de 6 meses, se matriculen el 15 de abril y asimismo puedan aplicar a las ofertas disponibles. Se pueden empezar a postular a las ofertas a partir del 23 de abril. Las entrevistas están para la semana del 28 de abril. Ustedes en la inducción les digo cómo les va a llegar la información de la entrevista y en caso de quedar contratado pueden arrancar la práctica después de la jornada de entrevista. Si necesitan, si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen inquietudes con respecto a temas económicos, que cuánto cuesta la práctica, que si lo puedo diferir a cuotas, que cómo inscribo la asignatura, que cómo la matriculo, todos esos temas económicos deben preguntarlos en registro y control. Nosotros desde prácticas no tenemos la información de cuánto cuesta el ciclo, si lo pueden diferir a cuotas, todo ese tema lo deben hacer es con registro y control.
Ahora, si ustedes tienen preguntas o inquietudes con respecto a los tipos de práctica, a la postulación a las ofertas, a las modalidades, al proceso de presentar empresa, ese tema sí lo pueden preguntar, pueden escribir al correo de prácticas CBC y se les estará dando respuesta máximo 24 horas hábiles después de que hayan escrito el correo electrónico. ¿Listo? Repito, para temas económicos en registro y control, para temas de prácticas deben escribir al correo que están viendo en pantalla. Estas diapositivas que vimos y la grabación de esta charla se las voy a compartir mañana tipo 11 de la mañana a sus correos institucionales para que estén pendientes, por favor, a sus correos electrónicos. Vamos entonces ahora a, de manera ordenada, vamos a solucionar inquietudes, siendo las 5:35, tenemos hasta las 6 de la tarde para resolver inquietudes que tengan algunos de ustedes. Lo vamos a hacer de manera ordenada. La idea es que ustedes levanten la mano en la aplicación de aquí de Zoom y yo les habilito el micrófono para que puedan hacer la pregunta o ya hay estudiantes que están levantando la mano, entonces como les digo, vamos a sacar 20-25 minutos para responder esas dudas que tengan ustedes. Estén muy atentos a lo que preguntan sus compañeros porque es posible que la respuesta o la inquietud que tengan ya la haya preguntado otro estudiante y ya la haya dado respuesta. Juliet Muñoz, por favor, ¿puedes prender el micrófono? ¿Cómo está, profe? Muy buenas tardes. ¿Cómo Buenas tardes a estás? todos. Bien, Juliet, Bien, les voy a profe. pedir un favor a los estudiantes que vayan a hacer preguntas. Primero me comentan de qué programas son y luego sí hacen la respectiva pregunta. Bueno, profe, mi nombre es Juliet Muñoz. Yo soy estudiante de último semestre de hotelería de la sede de la 72 de la mañana. Ok. Mi pregunta es si yo puedo homologar las prácticas en mi trabajo. Yo trabajo como mesera en un club residencial hace ya 5 años. En este trabajo pues hemos pasado por el bar como bartender. Estamos también como meseros y ahorita en este momento a veces nos toca estar en el punto de hostel Bien. porque el club está haciendo pues el tema de reservas en Listo. los restaurantes. Entonces quería saber si Te puedo te homologarlo. hago las siguientes preguntas. ¿Cómo saber si puedes homologar? Uno, ¿tienes contrato de término fijo o término indefinido? Tengo contrato de término indefinido. Llevo Perfecto, ya 5 años cumples el acá. primer requisito. Segundo requisito, ¿estás realizando funciones acordes a tu programa? Sí, Listo. Tercer requisito, ¿llevas mínimo 3 meses contratada a término fijo y desempeñando funciones? sí. Perfecto. Entonces cumples con los 3 requisitos, tú puedes homologar la práctica, debes el 15 de abril escribir y pagar la matrícula y el día de la inducción, que es el 22 de abril, te voy a decir dónde cargar el certificado laboral y cómo es el proceso de homologación de la práctica. Ok, listo. Entonces, ¿Listo? escribo la práctica empresarial el 15 de abril. De acuerdo, Y, tal, aquí voy a dejar aquí las fechas. y Inscribes, pagas la ya, matrícula, asistes a la inducción del 22 de abril y ahí te voy a decir cómo es el proceso de homologación. ok, profe, una preguntita. El link también va a ser por Zoom, ¿cierto? Entonces, el Todo link es por dónde virtual, lo de puedo ver. acuerdo. Todas las inducciones, todo el proceso de postulación a las ofertas, de carga de documentos, todo es por medio del sistema de prácticas. La inducción es virtual por medio de Zoom. ¿Y cómo hago para saber a qué horas va a ser? Yo les Para voy a poder enviar un correo conectar. electrónico, debes estar pendiente a tu correo institucional, que yo les voy a enviar esa invitación. Ok, profe, muchas ¿Listo? gracias. Con gusto, gracias a ti. Alejandra Bonilla, por favor, prendes el micrófono. Buenas tardes, soy del área de hotelería y estoy en el último sitio. Tengo 3 preguntas. No te escuchamos muy bien, Alejandra, por favor, ¿me repites? ¿Ya me escuchas mejor? Sí, cuéntame. Bueno, tengo una pregunta. En caso de que yo llegue a conseguir una empresa donde realizar las prácticas, pero en otra ciudad, ¿también es válido? Y si me llegan a pedir una carta, ¿ustedes me la dan? Como comentaba en la reunión, es posible presentar empresa o realizar homologación fuera de Bogotá.
Si es posible, debes tener en cuenta los requisitos que comenté en la presentación para poder presentar empresa. Una vez te matricules, entramos a validar nosotros si cumples con los requisitos y una vez que valida la empresa, enviamos la carta de presentación. Era eso, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, Alejandra? No, señor. Listo, muchas gracias por tu asistencia. Nicolás, por favor, ¿puede prender el micrófono? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Nicolás? ¿En qué le podemos ayudar? Una preguntita, en el tema del curso virtual del campus, ¿usted más o menos sabe qué días son las inscripciones de esos cursos? ¿De cuáles cursos me comenta, perdón? De los seminarios del marketing y Ok, de Crea tu empresa. listo. Entonces, el día de la inducción, el 22 de abril, yo les voy a decir a los estudiantes que quieran tomar alguno de estos talleres, les voy a decir cómo diligenciar. Tienen que diligenciar un formulario para que queden activos en el campus. ¿Listo? Entonces, pero hasta el día de la inducción yo les digo dónde deben ingresar para realizar esa inscripción del taller que elijan. Crea tu propia empresa o marketing estratégico. Ah, bueno, vale, muchísimas gracias. Listo, debe inscribirse, matricularse el 15 de abril, asiste a la inducción y en esa inducción les voy a decir cómo inscribir esos talleres virtuales. Listo, gracias Nicolás por su asistencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro estudiante tiene alguna inquietud? Por favor, levantar la mano. Ok, Julián Muñoz, levantaste la mano. Por favor, prendes el micrófono. Profe, qué pena, es que se me olvidó preguntarle algo. Tranquila. Para podernos graduar, solamente es, bueno, es lo de las prácticas empresariales, pero también debemos tener lo de la tesis o el diplomado, si no, no nos podemos graduar, ¿verdad? De acuerdo. El tema del diplomado, la sustentación no tiene nada que ver con la práctica. La práctica es una asignatura, ¿sí? La práctica es una Ok, asignatura que ustedes deben, es una asignatura que ustedes deben cursar y aprobar y no tiene nada relacionado con el diplomado o la sustentación. Para ese tema del diplomado o la sustentación, les sugiero hablarse con sus mentores o sus decanos. ok, pero no, o sea, lo que me refiero, no hay ningún problema en que yo tome, que haga al mismo tiempo lo de el diplomado y lo de las prácticas empresariales. Recuerda, si cuentas con mínimo 36, máximo 48 horas a la semana, puedes hacerle las dos al tiempo. Si se te llega a cruzar el diplomado con las Ok, prácticas, no es posible hacer la práctica en este momento. Debes tomar la decisión de hacer alguna de las dos primero. Listo, ok, listo, profe, gracias gracias. a ti. Jason Torregrosa, por favor, prende el micrófono. Muy buenas tardes. Jason, ¿cómo Tengo una está? ¿Qué le pregunta, podemos ayudar? de acuerdo. Es que quiero hacer las prácticas de 6 meses, entonces no tengo, o sea, para matricular eso todo es virtual, digamos, la práctica, es que yo no sé manejar muy bien la plataforma. De acuerdo, entonces en ese caso, como le digo, puede contactarse con registro y control o con su mentora para que le ayude con el proceso de inscripción y generar el recibo de la matrícula. Ya una vez usted haga ese proceso, va a ser invitado a la inducción del 22 de abril, donde le voy a explicar el paso a paso para que pueda cargar los documentos y pueda postularse a las ofertas. Ah, ok, sí, porque yo pues el 16 cancelo ya todo lo que es, Lo de la digamos, práctica, genial. la matrícula. Sí, señor, yo lo Listo. cancelo todo, entonces eso es lo que tengo la duda. Listo, no, si paga el 16, le va a llegar en los próximos días, después del 16 le va a llegar a su correo institucional la invitación a la inducción. Nos veríamos el 22 de abril en la inducción virtual y ahí le comento cómo cargar los documentos y postularse a las ofertas de 6 meses. Ok, gracias, muchas gracias. A usted, Jason. ¿Alguna otra duda? Por favor, levante la mano. El estudiante que tenga dudas o preguntas, levante la mano en la aplicación para habilitarle el micrófono.
¿Alguien más tiene preguntas o inquietudes? Por favor, levante. Fernanda Cepeda. Fernanda, por favor, prendes el micrófono. Buenos días, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Cuéntanos. Perdón, buenas tardes. Mira, profe, lo que pasa es que mi estado en el FOSIGA me sale como protección laboral. ¿Ahí está bien? ¿O debo preguntar si hay que hacer alguna modificación o algo así? De Porque es que no me acuerdo. dice activo. Tiene que decir, donde dice estado, debe decir activo o activo por emergencia. Si hay otro estado diferente, debes hablar con tu EPS para que actualicen el estado y te dejen como activo o activo por emergencia. Ok, la protección laboral no me sirve. No sirve. No, de acuerdo. Debe estar activo o activo por emergencia. Ok, dale, muchas gracias. A ti. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Levantar la mano. Les repito, les recuerdo, mañana tipo 11 de la mañana les voy a enviar las diapositivas a su correo institucional. Les voy a enviar también la grabación de esta inducción para que la revisen. Ya sería para que ustedes entonces a partir del 15 de abril se inscriban, se matriculen y puedan iniciar el proceso de práctica a partir del 23 de abril. Perfecto, estudiantes. Veo que no hay más preguntas, no hay más inquietudes. Ahí yo, como les digo, en la última diapositiva ven el correo electrónico si tienen preguntas de prácticas. Agradecerles a todos ustedes por la asistencia a esta charla, por sacar el tiempo. Fernanda, dame un segundo. Fernanda, cuéntanos. Fernanda, ¿puedes prender el micrófono? Fernanda, ¿tienes alguna otra pregunta? Prendes el micrófono, por favor. Listo. ¿Me escuchas ahora sí? Te escucho, sí, cuéntanos. Si el día 16 de abril que tengo la inscripción y a mí aún así me sigue apareciendo así en FOSIGA, ¿no puedo hacer las prácticas o qué debo hacer? De acuerdo, nosotros dentro de los documentos que pedimos cargar en el sistema es el certificado de la afiliación a la EPS, ¿sí? El certificado de la EPS donde aparece activa y vigente. Nosotros ese Sí. certificado lo validamos frente al FOSIGA y si en el FOSIGA apareces todavía con protección laboral, pues todavía no quedaría validado ese documento y hasta que aparezcas activa puedes entrar a postularte a las ofertas. Y si en dado caso se me puede atrasar el proceso si no se puede hacer eso antes. Comenta desde ya, por eso te digo, tienes ya de aquí hasta el 23 de abril, que es cuando ya se empiezan a postular a las ofertas, para que hables con tu EPS y te ayuden actualizando ese estado en el FOSIGA. Ok, listo, sí, señor. Listo, gracias. A ti. Perfecto, estudiantes, muchas gracias nuevamente entonces por la asistencia a esta charla. Estaré muy atento desde prácticas. Estamos dispuestos a ayudarles para que saquen adelante su práctica empresarial y estén más cerca del proceso de grado. Muchas gracias a todos por la asistencia, que tengan una muy buena tarde y nos veremos pronto ya en el proceso de práctica. Gracias.